En Perú, en Brasil se utiliza el término, en Colombia, en Ecuador también, deslave, cuando parte de la montaña, con la lluvia, se derrumba y se lleva puesto todo, es barro, agua, tronco. Bueno, lo que hay con Milei es un deslave de medida que está llevándose puesto muchísimas cosas. Cuenta con el apoyo de la población. Ese 56% de los votos, ¿votó esto o votó otra cosa? Y si así fuere, si lo hubiera votado, ¿se pueden tomar medidas por fuera de lo que todos hemos convenido, respetar la democracia, la institucionalidad, la división de poderes? ¿En qué escenario está el sentir popular? ¿Qué lectura uno tiene que hacer de cacerolazos en Recoleta? ¿No? Y 30 personas protestando en Río Cuarto, 30 nomás, 40, 50, ponele. Voy a consultar a Gustavo Córdoba, titular de la consultora Subán Córdoba y Asociados, respecto de ese escenario, en el sondeo de opinión o en la lectura de alguien que conoce mucho de los movimientos de las placas tectónicas de la política argentina. Gustavo, buen día, un gusto. Guillermo Jeremía te saluda, ¿cómo va? Guille, qué placer. Bueno, sí, estamos en una situación de altísima complejidad para el análisis. Creo que hay demasiados elementos y no nos alcanza el tiempo para analizar. De hecho, yo te diría, otra vez la política argentina nos da elementos para tirar a la basura todas las categorías de análisis que teníamos previamente para analizar la realidad de todos los días, ¿no? A partir de Milei, creo que tenemos la evidencia suficiente como para decir que hay una actitud, te diría, legítima, porque el presidente electo que ganó de manera inobjetable la elección, pero creo que a partir de allí comienza una consecución de errores de lectura que llevan al presidente Milei a tomar actitudes en este momento que, bueno, son ciertamente sorpresivas y de alguna manera lesionan esto que bien vos planteabas respecto de nuestra tradición, al menos de los últimos 40 años, de apego a la Constitución y a las instituciones de la República. Te diría que esos errores de lectura consisten en lo siguiente. Primero, interpretar de manera equivocada de que sacó el 57% a rajatabla, diciendo que es el gobierno más votado en la historia de la República Argentina, de la democracia. Primero, que es una falacia, porque si hubiese votado la segunda vuelta entre Menem y Néstor Kirchner, seguramente Néstor Kirchner, como en aquella época nosotros ya medíamos, nos daba a nosotros Néstor Kirchner 70 puntos, es decir, no hubo segunda vuelta porque Menem se bajó. Era tal la diferencia que iba a tener a favor Néstor Kirchner. Y así todo, eso no fue utilizado para el atropello institucional, ¿no? Entonces, primer error de lectura. Segundo, dicen ser el gobierno más fuerte de la democracia y en realidad, fíjate, es justamente lo opuesto. Es el gobierno que tiene la menor representación legislativa en la historia, con apenas 38 diputados y 7 senadores, y hay que ver la homogeneidad de esa representación legislativa, ¿no? Y tiene además también una ausencia total de representación territorial, es decir, gobernadores o intendentes de peso. Ni qué decir la inexpertise de no haber gestionado siquiera un centro de estudiantes, un municipio o un gobierno provincial, ¿no? La mayoría de sus dirigentes no tienen el hándicap, digamos, de haber atravesado alguna crisis, haber manejado alguna cuestión así importante, ¿no? Entonces, desde todo punto de vista, de toda perspectiva, estamos viendo con mucha sorpresa cómo una fuerza política, la más débil en la historia de la República Argentina, con la menor representación legislativa, con legitimidad democrática, eso sí, pretende hacer una reforma constitucional de hecho a través de una serie de pasos. Primero, a través de un DNU inconstitucional. He escuchado a todos los constitucionalistas, me quedo con la Tuta Hernández, que lo describió como una aberración, ¿no? Que le recomendó a los autores del DNU leer la Constitución, fíjate vos. Y ahora, con lo de ayer, con esta ley ómnibus, que quiere, no sé, imitar al Verdi, pero que tiene disposiciones y tiene un montón de reglamentaciones, algunas con las cuales comparto, y seguramente hay mucha gente que también las comparte, pero que en el fondo
pide, digamos, como condición esencial, primero ratificar el DNU anterior que todavía ni siquiera fue tratado, ¿no? O sea, primera cuestión. Y segunda, pide poderes extraordinarios hasta el diciembre de 2025, prorrogable por 2 años más. Esto es realmente algo inédito, desde la perspectiva institucional, es un pedido de sumatoria de poder público, y la verdad que no hay, o no vemos, o no veo yo al menos, elementos de urgencia que justifiquen que de pronto le demos toda esta sumatoria al poder público a un dirigente que todavía no ha explicado del todo bien la motivación o el alcance, ni ha tenido por ejemplo, la fortaleza pedagógica de explicarle de cara a la sociedad de qué se trata cada una de estas iniciativas, ¿no? Las manda y allá va. Entonces, creo, Guillermo, que este es un momento institucional muy delicado. En esto creo que no hay diferencias de ideologías, creo que tanto desde la derecha hasta la izquierda están toda la clase política preocupada, porque además, en el fondo, hay una actitud anti-Estado que, a la ex primer ministra inglesa, Strauss, duró 45 días en su cargo, proponiendo un modelo de gestión o modelo de gobierno equivalente a este que está proponiendo Milei, ¿no? Es decir, no funciona en ningún lugar del mundo esto que está planteando, además de esta cuestión de que, por ejemplo, si escarbamos un poquito en el DNU que presentó Milei, pareciera que tiene nombre y apellido en las 8 empresas que están detrás de esas medidas, ¿no? Con lo cual, dudas todas. La gente votó esto, yo te diría, votó en gran medida sacar el gobierno anterior. Hay una parte, un núcleo duro muy pequeño de Milei que votó esto, pero que uno pueda avalar, o un votante de Milei pueda avalar la caducidad de la ley de obediencia debida y que queden libres a partir de la aprobación de la ley ómnibus todos los militares juzgados y condenados por crímenes de lesa humanidad, a mí me parece un exceso, como un montón de otros temas, ¿no? Como no poder reunirse más de 3 personas sin avisar al Ministerio de Seguridad. Es un absurdo. Digo, esto es un esquema de libertad, ¿no? O un esquema dictatorial. Me parece que se asemeja más a esto último que a lo primero, ¿no? Pareciera que la base de sustento político se la está dando porque se están dando cacerolazos espontáneos en Recoleta, lugares impensados. Esa base de sustento pareciera se la están dando las empresas. ¿Cuánto dura esto en términos de aval político desde la perspectiva de la lógica del humor social, Gustavo? Mira, Guillermo, creo que hay otro elemento que es importante considerar, ¿no? La indolencia de toda la dirigencia política, al menos su primera línea. Yo entiendo que a lo mejor están estudiando, están leyendo, pero el silencio que tienen por estos momentos es bastante ensordecedor. Y convengamos también que la mirada o el registro que tiene la sociedad argentina del resto de la dirigencia política no es óptimo, para nada, todo lo contrario. Entonces tampoco es que hay una alternativa a Milei en el cortísimo plazo. Yo no puedo decir, bueno, quédense tranquilos que acá hay una alternativa por si lo de Milei no funciona. Digo, ahí también hay un vacío político, entonces eso también nutre este presente de Milei que está avanzando prácticamente sin oposición. Hay sectores de la oposición que le dicen, en vez de ponerse del lado de la República, como hicieron tantas veces contra el kirchnerismo, le dicen, no, mandanos una ley espejo, desdoblar el DNU, así te lo aprobamos, así no, como si fuese una cuestión de forma. Y déjame decirte, Guillermo, para cualquier desprevenido, en la democracia no hay cuestión de forma sin tocar cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo son las que se están jugando en este momento. Cuando Gustavo decía... En este punto no veo a una clase política, digamos, cohesionada defendiendo, digamos, la democracia. Veo defendiendo intereses muy particulares o muy puntuales, ¿no? Cuando vos decís hay sectores políticos, te referís concretamente a sectores del radicalismo, sectores del peronismo izquierdista, por ejemplo, que no están poniendo el grito en el cielo. De hecho, Milei les ha dicho a los legisladores corruptos que están comprando, que están vendiendo votos. A eso, de eso se está aprovechando. El problema de eso es que si le llegan a aprobar cualquier cosa a Milei, que vamos a tener que sospechar de que los coimieron a todos los que aprobaron la ley. Claro.
Bueno, algo de eso. Me parece que ahí en Milei hay una cuestión grave. La ausencia de una comunicación profesional, ¿no? Desde la actitud nula comunicacional de Milei, porque no habla, no comunica, no gestiona su palabra, ¿no? Él emite discursos y nada más. Desde su vocero, que está muy limitado en las expresiones, ¿no? Y no habla mucho y dice poco. Esto es muy viejo, seguramente los más antiguos, los que peinan canas se van a acordar, pero me hace acordar mucho a Fidel Pinto, ¿no? Que hablaba mucho y no decía nada, ¿no? No sé, en un programa de televisión, el original, Polémica en el Bar. El rey de la zaraza. Sí, pura zaraza. El resto del gobierno no se caracteriza por hacer declaraciones ajustadas a tiempo y lugar y con pedagogía para que la gente entienda, ¿no? Las medidas o las profundidades de la toma de decisiones. Y la verdad es que estamos ante una evidencia en donde la mayoría de la población no está captando a dónde quiere ir el gobierno. Sí. Es decir, hay una pregunta que nosotros hacemos permanentemente a partir de Milei, que es: ¿el ajuste lo está pagando la casta o el ajuste lo está pagando la gente? Y cada vez más estamos viendo que el ajuste lo paga la gente, va aumentando en términos porcentuales. Esto no sé si te responde la pregunta, pero el tiempo no lo determina el gobierno, la duración de la luna de miel o la duración de la tolerancia. Lo que sí creo es que en la Argentina de hoy la paciencia es un bien común, y que el gobierno haría bien en tomar registro de la verdadera opinión de la gente y no de lo que a ellos les parece que es la realidad, porque ahí me parece que también hay otro error de lectura. De todas maneras, antojadizamente, el DNU tiene 75% de aprobación, es un exceso por parte de Milei. Yo te diría que el porcentaje de rechazo está cerca de ese porcentaje, no de aprobación. Te sintetizo en uno de los muchos mensajes que nos están llegando, el de Lucas. Dice: votamos el cambio, votamos dejar atrás los chorros afuera del gobierno. Todo esto es causa de todos los malos gobiernos en estos 30 años. Es increíble que se esté criticando un gobierno de 15 días. El ajuste hace 10 años que lo venimos pagando la gente, genio de la actualidad, nos dicen. Pero lo que pasa es que uno puede tomar en 30 segundos una decisión que sea perjudicial y que sea criticable. Si esto no es, si uno cuestiona esto, no significa avalar lo otro. Guillermo, es muy respetable la opinión de los oyentes. Seguramente son menores de 35, de 40 años. Yo tengo hijos de 30 años. ¿Sí? La experiencia es intransferible. Lo que nosotros hemos vivido en términos de crisis, yo tengo 56. Yo no le puedo decir a mis hijos, bueno, las crisis son así, 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 y que ellos digan, mirá vos, qué bueno. No. Digo, lo único positivo de esta crisis es que los menores de 35 o 40 años la van a vivir en vivo y en directo. Nada más. Esta historia ya la hemos vivido. ¿Sabés qué es lo peor? Yo entiendo el votar el cambio, ¿no? Digo, ¿quién no quiere cambiar y que las cosas mejoren? El problema cuando ese cambio trae aparejado una pérdida en la calidad de vida y una pérdida de los ingresos, porque en el fondo lo que nadie está discutiendo es que la puja distributiva en la Argentina fue resuelta por el decreto, por este DNU salvaje del presidente Milei. Digo, no hay ningún parámetro más para tratar de equilibrar la distribución de la riqueza en la Argentina. Se inclinó la cancha hacia un sector que ya tiene poder y tiene riqueza. Ese es el problema central. Entonces, por una cuestión de decir, bueno, lo que votamos para que se vaya, ¿no? Ya está, ya se fueron. ¿Y ahora? No, pero además, Gustavo, perdón, pero además que no es cierto, porque son los mismos. Cuando uno ve, Milei puede tener él y un grupo de 10, los distintos, pero después está Caputo, está Patricia Bullrich, son los mismos. O sea que no sé por qué no ven que son los mismos que nos hicieron fracasar 3 veces antes, porque ahora... Estamos muy enojados, creemos que está todo mal, que hay muchas cosas que están mal, pero ¿sabes qué? Tomando distancia de algunas cuestiones, el programa económico de Milei es el mismo de Videla y compañía. Sí. ¿No? Es el mismo de la dictadura militar. ¿Qué cambió? Que el contexto democrático ya no fue suficiente como para que las fuerzas políticas tradicionales tuviesen una representación mayoritaria. Ahí tenés la clave. El cansancio, la fatiga democrática, la incapacidad de la dirigencia política en producir resultados económicos acorde a las expectativas de la sociedad argentina, nos ha dado este presente que yo me temo por los que votaron a Milei, bueno,
veremos cómo transcurre la historia, pero yo no veo demasiados elementos para ser optimista, ¿No ves demasiados elementos para...? Ser optimista. Para ser optimista. Ojalá que no se rompa de la peor manera, porque algunos están alimentando la idea de que esa tensión social vaya cada vez mayor, en mayor crecimiento, y que esto derive en situaciones de crisis, de violencia civil que no queremos. Simple. ¿Cuántos somos los argentinos? 47 millones, 48 millones. Este es un modelo de país, el modelo del libertarianismo, por decirlo de alguna manera, de Milei, que apunta a 14 millones de personas. Si nosotros criticamos a los gobiernos de Alberto Fernández y Mauricio Macri por porteños céntricos, ¿qué tenemos que decir de este gobierno de Milei? El interior no existe para esta gente y no piensan en la totalidad de los argentinos. Yo lo que estoy viendo y lo que estoy observando es que te dicen, tenés libertad de arreglarte por tu cuenta, como hizo el presidente en su viaje a Bahía Blanca, ¿no? Digo, yo no sé si el crédito político lo ha perdido, pero sí te diría que a partir de los cacerolazos, ciertamente el gobierno está empezando a perder parte de ese capital político que obtuvo en la victoria en el balotaje. Gustavo, como siempre es muy interesante escucharte, ayudarnos a entender la realidad y además desde tu experiencia, lector de procesos políticos que cada vez se hace más complejos en la Argentina, porque también, como bien lo marcabas, hay una crisis de representatividad muy grande y nadie encuentra una esperanza a la cual aferrarse, ¿no? Y ese es un problema, porque este gobierno ha planteado la lógica, no te voy a dar ninguna noticia buena. ¿Cuánto dura esa pesadumbre constante? No hay noticias buenas, ninguna. Y eso me parece que va calando permanentemente en el ánimo, en la voluntad de una sociedad. Tal cual. Yo creo que los consensos, mirá vos lo que voy a plantearte, la comunicación gubernamental de primer nivel, profesional, apunta a dos grandes cuestiones. Uno es el manejo o el control de la agenda de discusión de todos los días, de parte de un gobierno, y la segunda es la generación de consensos para la toma de decisiones. ¿Qué significa esto? Ampliar la base de sustentación de una medida. Hoy estamos viendo que el gobierno de Milei no logra ni una cosa ni la otra, ¿no? Hay mucha polémica, hay mucha arrogancia en las declaraciones, hay mucha arrogancia de parte del gobierno en su comunicación, te diría más. Hay un punto en el cual todavía a nosotros nos sorprende que el gobierno continúe con la inercia del tono electoral en su comunicación, como si estuviera en campaña. La campaña electoral sirve para convencer y que te voten. Ahora, la comunicación del gobierno sirve para generar consenso y amortiguar la decisión política. Yo creo que este gobierno todavía no entendió que ya tiene que cambiar el chip de la comunicación y pasar a un modo más consensual, menos arrogante, más dialoguista, pero bueno, eso todavía no lo hemos visto, así que estamos también esperando ese momento. Muchísimas gracias, Gustavo. Buen cierre de año y que tengas poco trabajo en el 2024, pero muchos dividendos. Ojalá. Te diría que a mayor incertidumbre más trabajo tenemos, así que bueno, felicidades para vos y todo. Gracias, muy amable. Gustavo Córdoba, el consultor de Subban Córdoba y Asociados, entendiendo o ayudándonos a entender lo que está pasando con el escenario político a 18 días de la asunción de Milei.